Buenos días y buenas tardes con todos. Soy representante del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador ha trabajado durante los últimos años en la construcción de políticas urbanas nacionales que ayuden a cambiar el modelo actual de desarrollo urbano que ha sido sostenible y que ha fomentado la desigualdad en nuestras ciudades. En este contexto, acontecimientos importantes como la celebración de Hábitat 3 aquí en Quito nos brindan una oportunidad única para iniciar una conversación sobre qué tipo de ciudades queremos y qué debemos hacer para conseguirlas. Estamos comprometidos con principios como el derecho a la ciudad, la función social y ambiental de la propiedad y el buen vivir en la ciudad, que debe ser para todos y no solo para aquellos que pueden pagárselo o permitírselo. Todos estos principios están incluidos en nuestra Constitución y diferentes cuerpos legales. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente que estén escritos si no existe una estrategia y los medios para implementarlos. Creemos que en un país donde más del 70% de las personas viven en ciudades, no es posible dilatar un debate nacional sobre estos temas. Esta importante conferencia ha despertado el interés en la planificación urbana y en la gestión de las ciudades, en universidades, gremios de profesionales, arquitectos, ingenieros, actores interesados y la comunidad en general sobre esta temática. Esta es una oportunidad que queremos aprovechar al máximo. Hacer mejores ciudades implica un gran esfuerzo y uno de los mayores desafíos que nos enfrentamos en este país es que las ciudades de más rápido crecimiento son las pequeñas e intermedias. Son precisamente estas ciudades las que carecen más de capacidad técnica y de medios financieros que les permitan una adecuada planificación y gestión. En este contexto, el Ministerio de Desarrollo Urbano ha trabajado arduamente para proveer a estas ciudades y a los gobiernos locales que las representan medios para enfrentar los problemas de esta rápida urbanización, especialmente enfocados a marcos jurídicos y programas de capacitación y fortalecimiento de capacidades. Creemos que ser mejores ciudades es un esfuerzo colectivo, por lo que estamos muy contentos de iniciar este ciclo de capacitaciones en línea, que hacen parte de un contexto mayor de debate urbano nacional, que esperamos nos ayude como país en la construcción de una agenda urbana nacional para tener ciudades más equitativas, incluyentes y prósperas para todos. Para este quinto webinar se abordará el tema de ambiente y resiliencia en las ciudades a través de la perspectiva de cómo integrar las ciudades a su entorno natural. Se dará una aproximación desde los distintos sistemas que componen las ciudades y los conceptos claves para conectar el desarrollo urbano al ambiente, considerando el funcionamiento interno y las dinámicas en su contexto. Se abordarán tres temas principalmente: el cambio del modelo de ciudad, de lineal a regenerativo, la ciudad como un organismo vivo con sistemas interconectados para su adecuado funcionamiento y planificación resiliente, cambio climático y otras condiciones inciertas. Este webinar estará a cargo de la especialista Carolina Proaño, arquitecta especializada en gestión ambiental urbana en la Universidad de Wageningen, con experiencia en urbanismo, paisajismo y arquitectura en contextos diversos, tanto a nivel nacional como internacional. Ha ejercido la docencia en la Universidad de las Américas en Quito y en la Universidad Católica del Ecuador. En el 2012 fundó la consultora ambiental Ecodiversity y en 2015 recibió la distinción ambiental metropolitana Quito Sostenible con menciones de honor en construcción sostenible, patrimonio natural y buenas prácticas ambientales y manejo de residuos. Muchas gracias, les dejo con Carolina. Buenos días y buenas tardes a los cientos de inscritos que nos acompañan hoy. Me gustaría mucho saber de dónde nomás nos acompañan, así que si quieren interactuar en esta conferencia, son bienvenidos. Como dijo Cristina, tenemos este tema de ambiente y resiliencia en las ciudades, y es tan importante porque de alguna manera en el proceso de desarrollo urbano el tema ambiental se fue perdiendo en el proceso. Y justamente estructurado la conferencia, aunque es un poco corta, es tratar de dar este panorama total de cómo podemos cambiar el modelo de la ciudad actual y por qué ese modelo no funciona. Cómo podría ser diferente, entendiendo la ciudad que puede ser un organismo vivo. Y entender que hay sistemas o procesos que pueden cambiar totalmente las condiciones de la ciudad rápidamente. Entonces, para iniciar, ¿por qué un cambio de modelo de ciudad?
El 80% de la población de Latinoamérica y el Caribe hoy en día vive en las ciudades. Somos la región del mundo que está más urbanizada. Adicionalmente, las 2/3 partes de la riqueza generada en esta región se genera en las ciudades. Entonces, y si a esto le sumamos que en general, en todo el mundo, el 75% de los recursos son consumidos por los habitantes urbanos, entendemos el impacto o lo estratégico que se vuelve empezar a generar este cambio a partir de cómo funcionan las ciudades. Por un lado, tenemos recursos que son limitados. Y además, estos recursos están siendo consumidos de una manera mucho más rápida a su velocidad de generación. Y este modelo de consumo que tenemos se lo conoce como un patrón lineal. Tenemos por un lado unas fuentes que pueden ser granjas, pueden ser minas, pueden ser bosques, que entran a un sistema. Ahora este sistema, ahora estamos hablando de ciudades, pero este sistema puede ser un barrio, puede ser un negocio, puede ser un edificio, o puede ser un país. Pero el tema es que entran estas fuentes al sistema y en alguna manera parte de ese consumo se pierde en calidad, lo que se conoce como entropía, y otra parte de ese consumo genera un efluente, que son descargas que se van al aire, al suelo o al agua. Usualmente estas descargas dañan la calidad de esos recursos en los que se los dispone. Por eso se lo conoce como un patrón lineal y degenerativo. Tratemos de ver esto con un ejemplo. Por ejemplo, el tema del agua, del flujo del agua dentro de la ciudad. Casi en todas las ciudades, voy a ejemplificarlo con Quito, pero casi en todas las ciudades pasa lo mismo. Se hace una captación de agua desde un lugar, desde las montañas o desde un río, de un lago, un acuífero. En el caso de Quito es en los páramos. Son ecosistemas frágiles de agua muy, muy, muy pura, para la cual se hace grandes obras de infraestructura. Se las traslada durante decenas de kilómetros para llevarlas a la ciudad, en donde son tratadas, potabilizadas, son almacenadas y distribuidas. En este proceso nos llega a nuestras casas el agua potable que ha tenido todo este proceso, ¿no? O sea, desde una captación súper natural, trasladada durante kilómetros, tratada y la consumimos. Una pequeña fracción de ese consumo se la da en alimentos, por ejemplo. Una gran fracción de ese consumo se la da en inodoros, una fracción se da también para la limpieza o los riegos de jardines. Entonces, pensando en las ciudades inteligentes, esa parte ya no es tan inteligente de cómo operamos como ciudad. Posteriormente, todo lo que sale se lleva al alcantarillado, en algunos casos se la trata y se la vierte para ser depositada finalmente en ríos, aguas o quebradas. Pero si pensamos en las ciudades latinoamericanas específicamente, generalmente en la mayoría nos obviamos del paso del tratamiento. Entonces aquí volvemos al patrón lineal y degenerativo. No solo que no regresa a su fuente, no se reutiliza como flujo, sino que la estamos degradando en calidad y estamos contaminando los ríos en el proceso. Y esto pone en evidencia también otro aspecto de las ciudades que tienen el impacto actualmente, que es la dependencia en los territorios rurales. Y lo que pasa es que la ciudad no es capaz de abastecerse por sí misma, no es capaz de generar sus propios recursos y recurre a su contexto natural o a sus territorios vecinos. Y el problema de esto es que el impacto o la responsabilidad de las acciones que se están tomando en el entorno urbano no está siendo ejercida o asumida de alguna manera por las ciudades, sino que está siendo desplazada a un problema a alguien más. Pensemos en el caso de los alimentos, todo lo que tienen que recorrer los alimentos para abastecer a una ciudad, con toda la energía que eso implica, o incluso el caso de la energía. Generamos, por ejemplo, centrales hidroeléctricas en cierta parte del país y llevarlas a tu ciudad implica una pérdida de alrededor del 20% solo en llevar esa energía. Entonces, estos sistemas no están tan eficientes. Y uno de los aspectos graves de la ciudad actual es que, como vemos en esta gráfica, que es una relación del kit urbano, nada más para entender la magnitud de la expansión de la mancha urbana, vemos que en un lapso de 75 años
en esa mancha oscura que tenemos en el centro del diagrama, se ha ido expandiendo en tan solo, como les digo, 75 años hasta la mancha amarilla, a la amarilla clarita. Esto quiere decir que las ciudades cada vez ocupan más territorio. Y cierto es que tenemos una expansión demográfica. Sin embargo, el crecimiento de la mancha urbana no responde directamente a la misma manera en la que estamos creciendo como individuos, sino responde mucho más a un estilo de vida que implica vivir lejos, desplazarse más, concentrar las actividades en ciertas zonas, ciudades especializadas, tener la residencia en otras. Y esto genera un gran impacto y genera esta mancha que casi que crece comiéndose a la naturaleza. Y es el contraste de la zona gris encementada y la zona natural. Y esto acarrea otros problemas como la isla de calor, que es un fenómeno que dentro de las ciudades tenemos una temperatura que son de 2 a 3 grados más caliente que su entorno natural. Esto ocurre porque justamente la contaminación generada por esta movilidad y los gases emanados, también el reemplazo de la cobertura vegetal, la pavimentación, los edificios, todo esto son elementos que acumulan calor y no mitigan esa temperatura. Entonces, por eso tenemos variaciones. Y en momentos picos de calor en verano en ciudades que tienen 4 estaciones y que tienen momentos de calor fuertes, pueden variar hasta 5 a 7 grados la temperatura dentro de las ciudades. Sumando la concentración de la gente en el entorno urbano hace que sea más propensa a tener una mayor cantidad de conflictos sociales o una propagación mucho más rápida de enfermedades, lo que hace las epidemias más y más frecuentes. Y con esta misma relación de lineal y degenerativa, con estas descargas al aire, al agua, al suelo que contaminan, tenemos un impacto en la vida urbana que repercute en la calidad de vida de la gente, en la salud de la gente. Tenemos problemas, por ejemplo, enfermedades nerviosas y del oído, justamente por el ruido de los vehículos o las industrias. Tenemos enfermedades en el sistema respiratorio por el aire contaminado y etcétera. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo puede ser esto diferente? Y un poco está en la concepción, y ahí entra de manera más fuerte el tema ambiental. Normalmente estamos acostumbrados a decir, es la ciudad por un lado y la naturaleza por otro. Es como el ecosistema es lo que no es la ciudad, lo que no es del humano. Pero en realidad, queramos o no, somos parte de un mismo sistema y las dinámicas entre uno u otro, que sean más positivas o lineales o degenerativas, causan impacto en ambos. Entonces tenemos que cambiar esa concepción a que la ciudad es parte del ambiente y que funcionamos como un ecosistema urbano. Entonces, me imagino que ya muchos de ustedes han oído hablar o conocen del desarrollo sostenible. Esto ya integrado, es un concepto que está vigente desde los 70 y que ha integrado el tema ambiental como uno de los tantos ejes que debe trabajar la planificación. Tenemos también lo social, tenemos lo económico, y al cruzar cada uno de estos temas tenemos ciudades más equitativas, más vivibles, más viables. Y hablamos también de una extensión de la responsabilidad del hoy hacia las generaciones futuras. Y justamente es de eso. ¿Cómo podemos determinar con certitud que las necesidades futuras se van a poder suplir con lo que nosotros estamos haciendo ahora? ¿Cuáles son esas necesidades futuras? ¿Cuál es la situación de los recursos en el futuro para suplirlas? Entonces se vuelve un poco difícil de aplicar. Y por eso quiero darles una aproximación el día de hoy en función al flujo de recursos. Entonces, en el primer diagrama tenemos el proceso lineal y degenerativo que hemos hablado antes. De la flecha roja es lo que entra, la flecha gris es lo que sale y el círculo gris es el sistema. Los conceptos de sostenibilidad que normalmente se manejan hoy en día, que normalmente se los llama verdes, están trabajando a este nivel, que en vez de que sea degenerativo a una velocidad más rápida, reduce la velocidad de daño o de impacto de esto para prolongar un poco la vida útil de los materiales o del sistema. Entonces lo que hacemos es ahorrar. Entonces esa flecha se vuelve más corta, más pequeña, y tratamos de consumamos menos energía. Tal vez produzcamos de manera más eficiente nuestros alimentos en función del espacio. Pero esto realmente pone esta ambigüedad de las necesidades futuras, de las generaciones futuras, en una ecuación difícil de resolver. Entonces lo que les propongo es cambiar la visión de la ciudad, de consumidor a pasar a ser un productor.
¿Esto cómo funciona? Por ejemplo, dejamos de tomar la flecha gris, que era lo que sale, la devolvemos al sistema. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con desechos de alimentos que salen, los alimentos orgánicos pueden ser, en vez de convertirse en un desecho, pueden ser retomados, tratados de un biodigestor, se convierte en energía y se devuelve al sistema como energía. Entonces, no solo nos aliviamos del problema de qué hacer con el desecho, sino que generamos un nuevo flujo. Pero aún más desafiante es el concepto de la ciudad regenerativa. Es esta ciudad que funciona en procesos cíclicos y que en lugar de estar buscando cómo mitigar los impactos, creamos un desarrollo ecológicamente armónico que por su propia naturaleza no requiere mitigación. Es decir, ya no tenemos el impacto de lo que sale, ni tenemos el impacto de que creamos al excavar minas o lo que fuera de lo que entra, sino que entendemos al sistema como un flujo de recursos constante. Entonces manejamos lo que sale de un proceso es alimento para otro. Esto justamente es el desafío y en algunos casos hay ya muchos desarrollos conceptuales que han sido aplicados con éxito a nivel mundial y que quiero que ustedes también los conozcan. Uno de ellos es de la cuna a la cuna, que es eliminar el concepto de desecho. En inglés se llama cradle to cradle o C2C. Y justamente lo que hacen ellos, el cuestionamiento que se hacen ellos es, ¿por qué no reciclamos barcos hoy en día? ¿O por qué no reciclamos la ropa que usamos? ¿O los componentes de algún juguete de los niños? No lo hacemos porque no están diseñados para ser reciclados o recuperados. Y ese es el problema. Tenemos que cambiar la concepción, al igual que las ciudades, de cómo concebimos cada elemento que forma parte de las ciudades. Entonces, bajo este concepto, lo que recomiendan es que cualquier flujo de recurso, cualquier recurso que esté vigente, entra a uno de dos sistemas, o al ciclo biológico o al ciclo tecnológico. Entonces, realmente no se genera desecho. Esto veámoslo desde el caso de los edificios. De un edificio estándar, bueno, esta es la nueva estrategia de pasos, que es una aplicación del concepto de la cuna a la cuna. De un edificio estándar podemos reducir el consumo. Pensemos otra vez en el ejemplo del agua que llega a nuestras casas. Yo puedo comprar inodoros ecológicos, dispositivos más eficientes y con eso consumo 25% menos de el agua que necesita la ciudad. Eso ya está bueno, pero debemos llegar más allá. El segundo paso sería reutilizar estos flujos, que son residuales dentro del sistema. Por ejemplo, el caso de las duchas, que es agua gris, que no es agua muy contaminada. Sin embargo, se la descarga sin importar la calidad o sea, consumimos sin importar la calidad de lo que necesitamos y descargamos sin importar su calidad. Todo se trata por igual. Entonces, ¿qué pasa si al agua gris le damos un tratamiento súper básico y se convierte el agua con la que regamos nuestros jardines? A ella estamos reduciendo probablemente un 30% adicional del agua que consumimos diariamente o el agua que desechamos del alcantarillado. Y finalmente el tercer paso sería el consumo que sí lo tenemos, abastecerlo con fuentes renovables y que cualquier excedente pueda regresar al sistema biológico. Digamos, generamos otra vez la ciudad inteligente, generamos infraestructura para captar el agua en las cubiertas, para canalizarlas en una tubería, para pasarlas fuera de nuestra casa directo al alcantarillado, para saturar los ríos, por ejemplo, generar los caudales, saturar las redes, perdón, o generar más caudales en los ríos que las evacúan. Ya estamos haciendo todo ese proceso, ya tenemos infraestructura y podríamos tranquilamente captar esa agua lluvia y reutilizarla en limpieza, digamos, en el espacio exterior, por ejemplo, o en el inodoro. Y todo lo que salga, llegamos a este tema del tratamiento. Deberíamos regresarlo al ciclo biológico de una manera que no haga daño. Y esto, probablemente el mejor modelo de que esto funciona es la naturaleza. Tiene 3.800 millones de años de experiencia. Funciona con la máxima eficiencia en el uso de recursos. Opera en ciclos cerrados. Y la única fuente de energía externa es el sol. El sol hace que todo lo que vemos y conocemos exista. Entonces eso nos hace pensar también cómo estamos generando nuestras energías.
Si la naturaleza pudo hacer esto durante millones de años con una fuente renovable, ¿por qué nosotros seguimos trabajando con fuentes que necesitamos enormes procesos para extraerla y una cantidad de procesos para mitigar su impacto? Y lo bueno de la naturaleza también es que no es solo el cómo opera, sino que hay tanto conocimiento embebido en cada proceso de la naturaleza, que ya científicos se han dado cuenta que casi todas las respuestas que buscamos al desarrollo urbano o a la creación de productos o al establecimiento de negocios, casi todo ya ha sido resuelto por la naturaleza, y eso lo llaman la biomimética o biomimicry en inglés. Y es justamente aprender del ingenio de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos casos de mecánicos, cómo resuelve la naturaleza ciertas estructuras que te permiten múltiples movimientos. O tenemos casos estructurales para generar estructuras autoportantes, o aprender de la geometría, de cómo la geometría puede hacer cubiertas ultraligeras, o cómo la distribución de un elemento puede ser lo más eficiente. O incluso cómo los materiales, cómo la concepción de los materiales pueden hacer que el rendimiento y protección del cuerpo humano sea mucho mejor. Y ahí retomamos el tema de la genialidad de la naturaleza, probablemente con uno de los sistemas más complejos y fascinantes y exitosos, que es el ser humano. Tenemos múltiples sistemas que operan dentro de nuestro cuerpo, como el sistema endocrino, el respiratorio, el muscular, etcétera. Pero estos trabajan de una manera interconectada. Supongamos que tenemos un paciente que tiene un problema en el cerebro. Probablemente va a ir a un neurólogo y el neurólogo lo va a tratar. Sin embargo, si queremos tener este paciente vivo, tenemos que entender que el sistema cardiovascular va a jugar un rol fundamental, porque es a través de las arterias y los vasos sanguíneos que se lleva el oxígeno que necesita el cerebro para el correcto funcionamiento. Si nosotros como doctores decidimos tratar solo el cerebro y olvidarnos de todo el sistema cardiovascular, probablemente nuestro paciente va a morir. En ese sistema, con esa analogía, entendamos que la ciudad también es un organismo vivo. Por un lado, tiene recursos que se toman para su adecuada supervivencia, tiene desechos y tiene unas interacciones que le dan más vitalidad o le hacen más enfermo, si queremos. Y tiene esos sistemas que están interconectados y que se los maneja normalmente como un tema sectorial nada más. Tenemos de energía, tenemos del agua, tenemos el flujo de materiales, la generación de residuos, tenemos los alimentos, tenemos incluso el espacio urbano como un sistema que debe ser estructurado, planificado y comprendido. Pero también tenemos la naturaleza, que muchas veces, como decíamos, en la mancha urbana, es el elemento que está fuera de la ciudad. Pero podría ser ese sistema que da vitalidad, que le da, que le da resiliencia, que le da mucha más dinamismo. Tenemos la movilidad como otro sistema. Y un sistema que en la mayoría de casos se nos deja de lado planificarlo, ejecutarlo y ponerlo en práctica como uno de los principales sistemas dentro de la ciudad, que es el sistema social. Los seres humanos, cómo nos relacionamos, la responsabilidad que tiene la gente dentro de la generación de ciudad. Y bueno, podemos tener, supongamos que estamos en 20 años después, en el siguiente hábitat, y tenemos ya las ciudades que queremos. Tenemos sistemas interconectados que funcionan en ciclos, con la participación ciudadana vigente. Y luego de eso pasa esto, como le ocurrió al Ecuador hace tan solo 100 días. Un terremoto que cambia la realidad total de la costa ecuatoriana, las dinámicas urbanas, la situación de la gente, los mecanismos productivos. Te cambia todo con un solo evento natural. Y podemos estar preparados, como el caso de Chile, que estaba súper listo para un terremoto, pero no esperaba que la secuela del terremoto sea un tsunami, y fue el tsunami el que cayó, el que causó la mayor cantidad de desastre el año pasado. Y estas cosas se suman una cantidad de eventos naturales que podemos pensar, huracanes, podemos pensar en inundaciones y demás. Y sobre todo, tenemos una amenaza latente como
como desafío para la realidad urbana, que es el cambio climático, que es justamente es un fenómeno por el cual tenemos eventos climáticos mucho más extremos cada vez. Por un lado, sequías más extremas y todas las incendios forestales que estos días han inundado nuestras imágenes de Estados Unidos con estos incendios forestales inimaginables. Y por otro lado, en otra época del año, tenemos unas lluvias sin precedentes que causan unas inundaciones también desproporcionadas, que rompen totalmente el funcionamiento a veces incluso de países. Pero bueno, no son solo los temas naturales los que son una amenaza para el sistema, para los sistemas regionales, urbanos, lo que fueran. También tenemos esto. Probablemente el 11 de septiembre en Nueva York fue una de las evidencias para la realidad mundial actual, en donde el terrorismo podía ser una amenaza que cambiaba totalmente las condiciones en las que la gente vive. Y eso es una amenaza que sigue mes a mes, semana a semana, sigue siendo un tema que es recurrente a nivel mundial. Pasa en Japón, pasa en Alemania, lo tenemos presente todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos como planificadores urbanos, habitantes urbanos, para responder a estas situaciones que son amenazas reales? Y estas amenazas también vienen incluso de procesos que pueden ser simplemente con un desabastecimiento paulatino de los sistemas de alimentación, de, del sistema de movilidad. Entonces, todo esto son condiciones a las que nos debemos adaptar. El cuerpo humano, por ejemplo, cuando tienes un virus o una bacteria, que es una amenaza, tiene el sistema inmunológico, que apenas entra al cuerpo, tiene una capacidad de respuesta y que si bien te puede tener unos días medio lento, tiene una manera de autorregularse y sacarte adelante. Eso es la resiliencia, eso es lo que queremos lograr. Es la capacidad de individuos, comunidades, instituciones, negocios y sistemas en general que viven dentro de una ciudad a sobrevivir, adaptarse y crecer sin importar los tipos de estrés crónicos y shocks agudos que puedan experimentar. ¿Qué es un shock agudo? Estos actos como por ejemplo el terremoto, un atentado terrorista, estos cambios, estos que te cambian la situación en un segundo o en un momento corto. Pero también, como decía, tenemos estas ciudades están sometidas a colapsos por el sistema vehicular, porque el parque vehicular es tan intenso que básicamente hace que el sistema vial no funcione más, se satura. O sistemas de agua que ante una amenaza o un evento tienes desabastecimiento. Y ese es el problema. Estamos generando ciudades que son muy frágiles al diseñarlo por un solo sistema. Pongamos el caso del cambio climático. El Ecuador, por ejemplo, ha cambiado su matriz productiva, su matriz energética, perdón, volcada en casi al 100% hacia el sistema hidroeléctrico. Y esa es la realidad de muchísimos países latinoamericanos. Brasil también lo hace. Bueno, son muchos ejemplos que funcionan. Dependemos de las hidroeléctricas. Entonces, básicamente tenemos todo el sistema confiando en una sola solución. Y llegan casos como en el 2009, que hubo una sequía masiva en Latinoamérica. Bueno, en Ecuador se la sintió muy fuerte. Y resulta que si el 80% de tu energía dependía del agua, perdiste la capacidad de producir el 80% de la energía. Y tu ciudad colapsa porque no tienes sistemas productivos eficientes, tienes oficinas que no funcionan más, no tienes la suficiente energía para trasladar ciertos recursos de un lado al otro. Y es justamente eso la dinámica que tenemos que cambiar con estos sistemas interconectados con soluciones más diversas. Desde 1992, más o menos tenemos un equivalente al 64% de la población mundial que se ha visto afectada por eventos naturales, el 64%. Y aún así, todavía no tenemos sistemas de respuesta que hagan énfasis en este tipo de problemas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Encontrar alternativas que vinculen la ecología, la reducción de riesgos y la cultura
como parte de una misma solución. Yo quería contarles también un poco la experiencia. He tenido chance de vincularme a los efectos o la respuesta en el Ecuador por el terremoto que ocurrió en abril. Y en eso, ONU Habitat ha generado ciertos aspectos, 10 aspectos en los que podemos basarnos para manejar ciudades resilientes. Y quiero compartirles un poco la experiencia a través de esos 10 aspectos. Por un lado, sugiere que tengamos una gestión organizada y coordinada entre actores diversos y con la sociedad civil para la preparación y reducción de riesgos. ¿Qué es lo que pasa normalmente en nuestras ciudades? Tenemos o un gobierno súper fuerte que actúa solo o, o la empresa privada que es muy fuerte, muy influyente y actúa sola. Pero generalmente necesitamos, a la final, queramos o no, las ciudades se componen de la interacción de todas las fuerzas, de todos los actores. Y es un componente crucial la participación ciudadana. Eso es lo que nos da la continuidad, digamos, de cualquier alternativa, cualquier planificación o gestión exitosa que queramos tener. Demanda del vínculo directo de la comunidad. Entonces, ¿qué sistemas, o sea, cuando llega un desastre, no es el momento en el ponerse a conversar y poder ver cómo empezamos a coordinar? Esos procesos tienen que estar establecidos desde antes. Tenemos que ser eh, súper claros desde cómo concebimos nuestros mecanismos de gestión y gobernanza para incorporar resiliencia desde un principio. También tenemos que tener una asignación de un presupuesto para la reducción de riesgos y el manejo de desastres. Un tercer punto que es fundamental es el manejo de información accesible, actualizada y orientada a la gestión de riesgos. En el caso del Ecuador, cuando llegó, no es distinto al caso de los otros lugares a nivel mundial, cuando llega el terremoto tienes tal vez sistemas o procesos que conoces, pero resulta que tienes vías cerradas por colapso de laderas, vías internamente en la ciudad colapsadas, cerradas porque un edificio colapsó encima de la vía. Entonces, estas cosas la realidad que tú conoces y como tú normalmente te manejas dentro de la ciudad cambia drásticamente. Entonces, necesitas sistemas de respuesta a conocer y levantar esa información. En el caso de Ecuador se hizo un mapeo colaborativo en donde gente desde distintos lugares del mundo podía ir aportando nueva información para por lo menos superar las primeras fases de rescate. Ante eso también tenemos la planificación post-terremoto. ¿Qué decisiones tomas una vez que ocurre el desastre? Digamos que quieres encontrar albergues para la gente. En ese momento, si la información no está actualizada y disponible de manera abierta, tienes que empezar a buscar terrenos donde puedas establecer albergues que sean libres de riesgos, que si vuelve a haber una réplica no tenga riesgo de que se caiga una ladera encima o que no caiga un edificio encima. Entonces, la información se vuelve la herramienta clave para un tema de respuesta. Como cuarto punto, también tenemos una inversión en mantenimiento de infraestructura esencial para la reducción de riesgos. Y esto, por ejemplo, podemos tener toda una paleta de alternativas. En muchos casos, para manejar inundaciones, pensamos de la solución de ingeniería. Vamos a hacer unos diques que puedan evitar esa inundación. O vamos a hacer unos grandes canales de infraestructura que lleve el agua de un lado al otro sin inundarse. Pero también podemos pensar en soluciones mucho más adaptables. Casi todas las ciudades, casi todas, tienen un déficit de áreas verdes o espacio público. Entonces, ¿qué pasa si al pensar en esos sistemas interconectados que mencionábamos antes, empiezan a adecuarse el proceso de generar un parque con una zona de inundación que en la época de invierno puede ser que esté inundada temporalmente, que tengamos un espejo de agua como parte del parque, ya sea para infiltrarlo al suelo o ya sea para retenerlo durante un proceso hasta que se deje de estar saturada la red en el momento de lluvia y luego liberarla lentamente. Entonces, tenemos que abrir la cabeza a paletas de alternativas mucho más diversas e interconectadas en las ciudades. Asimismo, tenemos que, para responder ante desastres o cualquier amenaza, tener una evaluación y actualización de los sistemas de seguridad de escuelas y centros de salud, porque estos equipamientos son claves
en las respuestas que podemos dar, y son lugares que generalmente converge la comunidad. También tenemos que tener planificación y normativa que favorezcan prácticas seguras. Entonces, digamos, ¿qué pasa si ya tenemos establecidos desde la concepción o la estructuración del espacio público puntos seguros en los que la gente sabe dónde ir y que las rutas de evacuación sean sistemas resilientes, calles resilientes, súper evidentes, agradables de espacio público, de movilidad alternativa, en el que funciona no solo para el desastre, sino para el día a día de la ciudad? También tenemos una ejecución, necesitamos como séptimo punto, una ejecución de programas educativos y de capacitación sobre la reducción de riesgos, y debemos definitivamente empoderar a la ciudadanía, porque ese es uno de los componentes claves, como decíamos, del sistema social para el éxito de cualquier dinámica urbana. Como octavo punto tenemos protección de ecosistemas y barreras naturales para mitigación y adaptación al cambio climático. Si pensamos en el caso del fenómeno del Niño, que también es otro evento que es recurrente en la planificación de ciudades latinoamericanas. A casi todas las costas hemos eliminado el manglar. Tenemos la berma de playa, que es la zona natural justamente donde hay un poco de vegetación, que la gente se la gana por estar directamente en la playa. Y justamente es ahí donde tenemos un fenómeno del Niño, un aguaje, un tsunami, lo que fuera. Y justamente son esos los que fracasan y se pierden viviendas, se pierde gente. Y decimos el desastre natural. Pero no nos damos cuenta que estamos generando ciudades mucho más vulnerables, creadas por las decisiones propias de la gente. Entonces, en el caso de tomar la naturaleza como modelo, ¿por qué tenemos la berma natural de playa, por ejemplo? Es este espacio verde, generalmente de plantas más rastreras. No tenemos árboles, no tenemos bosques, tenemos plantas rastreras. Las tenemos justamente porque tal vez no llega siempre el agua, pero alguna vez llegó. Y eso es lo que nos está diciendo la naturaleza. Y nosotros como planificadores o habitantes estamos simplemente diciendo, no, no le hago caso a la naturaleza, yo me gano este espacio y tengo mi hotel directamente saliendo a la arena. Entonces llega el fenómeno del Niño y se acabó el hotel. Bueno, y finalmente tenemos que tener preparación de la comunidad con sistemas de alerta temprana, simulacros y otros. Es increíble que tantas vidas se pierdan por tsunamis, que son algunos de los eventos naturales que te permiten unos minutos de alerta y que solo por no tener las alertas y no tener la educación, perdamos vidas. Y finalmente, planificación y apoyo de reconstrucción post-desastre en base a las necesidades de los afectados. Y esas necesidades no son netamente, o sea, por un lado tenemos momentos de respuesta. Al principio puede ser un tema de alimentación, de supervivencia, de rescatar vidas. Después se convierte en una necesidad de vivienda, de acogimiento, de refugio. Y después se vuelve una necesidad realmente de reactivación económica. Entonces, ¿cómo establecemos respuestas conectadas con participación ciudadana, respetando los sistemas naturales? Eso puede cambiar absolutamente el futuro de nuestras ciudades. Y para terminar, quisiera dejarles con un mensaje, que básicamente es que al planificar y gestionar las ciudades con el ambiente como parte de un territorio integral, los resultados del desarrollo urbano son mucho más completos y así más aptos para responder de manera contundente a cualquier condición cambiante que nos venga en el futuro. Bueno, muchas gracias. Y ahora sí, abrimos un espacio de preguntas. En nombre del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador y del Instituto de Entrenamiento e Investigación de las Naciones Unidas, UNITAR, agradecemos a la arquitecta Carolina Proaño por compartir su experiencia y conocimiento en estos encuentros realizados en el marco de Hábitat 3. Muchas gracias. Ahora nuestros asistentes, abrimos el foro de preguntas. Pueden realizar sus preguntas en la ventana de chat y Carolina las irá respondiendo. Al mismo tiempo, en sus pantallas va a salir un pequeño sondeo de una pregunta que deben responder sí o no para calificar cómo les ha gustado este seminario. Ahora sí, vamos a dar inicio a las preguntas. Por favor, si pueden ir preguntando y démosle paso a Carolina. Preguntas. Vamos a tratar de responder las más posibles en el tiempo que tenemos. Un momentito, por favor. Tenemos una pregunta de Verónica Muñoz, desde Colombia.
Gracias por tus mensajes y tus comentarios sobre la conferencia. Y nos pregunta específicamente, ¿cuáles pueden ser las estrategias de crecimiento urbano sin generar mancha negativa sobre los límites agrícolas? Definitivamente tenemos que pensar cómo manejamos los sistemas dentro de las ciudades. Existe tradicionalmente esta dicotomía entre entorno rural, entre entorno agrícola y ciudad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si podemos empezar a generar, en vez de estas ciudades estériles de alguna manera, como la mancha urbana que mencionábamos de cemento, ciudades que incorporen agricultura urbana dentro de sus terrazas, de las terrazas de los edificios o dentro de jardines verticales o sistemas verticales de cultivo? O, por ejemplo, que tengamos un sistema natural que ingresa al borde de quebrada, por ejemplo, unos sistemas de cultivos, ya quitaría la presión sobre sus límites agrícolas. De ahí se necesitan mecanismos adicionalmente de control del uso del suelo en el territorio total. Generalmente la presión inmobiliaria, la presión de expansión urbana, ha generado que el suelo más económicamente rentable resulta para tener una urbanización encima y vender edificios o vender viviendas que seguir con la producción agrícola. Entonces estamos generando un desarrollo urbano que justamente cuestiona o destruye sus mecanismos de abastecimiento. Voy a seguir con más preguntas, que también está vinculado a este tema. Viene de Daniel Rodríguez. ¿Hay incentivos para desarrollar huertos urbanos o cubiertas verdes por parte de las autoridades locales o nacionales? Eh, si es que esta pregunta viene del Ecuador, me atrevería a decir que no hay mayores incentivos. No existe una conexión clara todavía en el efecto que tiene los huertos urbanos o las cubiertas verdes. Casi se ha vuelto una estrategia particular como de una imagen de arquitectura sostenible el tener estos elementos. Pero si entendiéramos la diferencia que tiene una cubierta verde en el manejo de agua lluvia, por ejemplo, y entendiéramos que al que un desarrollo privado contemple una inversión adicional para manejar su propia agua lluvia y eso repercute en que el sistema de alcantarillado no necesita ser tan grande y que significaría un ahorro para la ciudad, podríamos empezar a hacer unas ecuaciones económicas mucho más interesantes dentro de la ciudad que te permitan justamente generar incentivos no como un nuevo flujo de gasto, sino incentivos por el ahorro causado por otro sistema, de estos sistemas interconectados que funcionan de manera más eficiente. Lo mismo el alimento. A veces está tan desvalorizado el impacto que tiene la ciudad, que tiene el impacto del consumo de la ciudad en los sectores agrícolas o rurales, que básicamente lo trasladamos o externalizamos los problemas o impactos en otro lado y no los asumimos como parte de la ecuación dentro de la ciudad. Entonces, si podríamos asumir las externalidades como ciudad, probablemente podríamos canalizar mucho mejor los huertos urbanos. Sin embargo, hay muchas iniciativas de ONGs o municipios que están incorporando este tema con educación, con apoyo, por lo menos para empezar a generar conocimiento y empezar a poder tener marcadores de eficiencia de este tipo de prácticas. Hay una aclaración de Berenice Avendaño justamente que se debe planificar también desastres sociales urbanos, no solo a desastres naturales. Y estoy plenamente de acuerdo con Berenice. Estas amenazas no son netamente, no vienen netamente de la naturaleza y muchas veces el resultado de estas amenazas ni siquiera es natural. El resultado está hecho por la vulnerabilidad, como el ejemplo que les ponía con la gente que construye sobre la berma de playa. Son generados por la misma gente. Me encantaría saber de dónde nos están acompañando. Nada más si pueden en el chat contarnos un poco de dónde vienen. Me gustaría mucho saber hasta dónde llega esta audiencia de cientos de personas.
Hay una cantidad de preguntas. Y aquí propone Alejandra Román, hace una pregunta. ¿Cómo propondrías tú una ciudad sostenible? Y en eso nuevamente me vuelco hacia la ciudad regenerativa como un modelo. Que funciona en ciclos cerrados, que ya no dejamos de ver una planificación sectorial y ser lo más específicos en un sistema, sino cómo se interconectan estos. En el caso del agua que les había mencionado previamente, si incluimos, por ejemplo, tratamiento de agua y pensamos en sistemas mucho más complejos, como por ejemplo que el agua resultante de un tratamiento de aguas residuales eh, que tiene cierta calidad pueda ser utilizado para el riego de los sistemas verdes dentro de una ciudad. Entonces, no solo estamos beneficiando, dando una solución a tener agua más pura, a no contaminar las fuentes de agua que son recurso para algún otro sistema, sino que estamos promoviendo un sistema verde dentro de la ciudad que a su vez puede ser, si es que se lo diseña de tal manera, un esquema de estructura peatonal dentro de la ciudad agradable, caminable, con sombra, que no te cocinas, porque como decíamos, el tema de la temperatura es importante en las ciudades por la isla de calor. Entonces tenemos un sistema verde que además favorece en el sistema de movilidad y a su vez genera menos contaminación. Entonces, en esta propuesta de ciudad sostenible o ciudad regenerativa, que es lo que yo propondría, como me pregunta Alejandra, yo creo que encontrar estas alternativas más sinérgicas nos dejaría muchísimas mejores oportunidades para el futuro. Y un poco ha sido motivado el tema de la especialización, o sea, el tema de planificación sectorial, el tema de que cada uno resolvemos lo mejor que podemos, la energía por la energía, la movilidad por la movilidad, el agua por el agua. Y nos olvidamos que estas interacciones pueden hacer ciudades realmente mucho más ricas. Hay una cantidad de preguntas. Discúlpeme si no alcanzo a responder a todas. Pero estoy tratando de leer. Son una cantidad de preguntas. A ver, justamente dicen qué sistema es de la cuna a la cuna existen en el mundo actualmente o que estén en vías de serlo. Probablemente estos procesos de integración en el tema ecológico dentro de la planificación urbana han sido un poco más abordadas en los países europeos o en Estados Unidos o incluso Australia, que han superado un poco las ciudades latinoamericanas en los 20 años pasados del anterior Hábitat 3, hemos estado, perdón, en el Hábitat 2, hemos estado un poco enfocadas en mejorar el sistema de necesidades básicas. Los países, como decía, los europeos o Australia o Estados Unidos, ellos han tenido ya superadas esas necesidades básicas y han explorado mucho más temas que estén y han visto el efecto que tienen sobre el medio ambiente las malas prácticas. Ya se han adelantado muchísimo más. Por ejemplo, en Melbourne, en Australia, tienen sistemas de manejo del ciclo hidrológico urbano súper desarrollados. Ahí sí tienen establecidos incentivos para crear estructuras verdes dentro de la ciudad, tienen calles verdes, tienen una paleta de opciones para que la gente pueda implementar en su propia casa sistemas de reutilización de agua o generan espacios públicos que puedan funcionar como parte de esta retención parcial o de tratamiento de las aguas que se manejan por el mundo. De ahí tenemos ejemplos súper exitosos también con relación a generación de energía renovable, como por ejemplo Alemania, que es uno de los líderes en el mundo en la generación de este tipo de energía. Sin embargo, por ejemplo, en tema solar, han dado unos pasos, han crecido pasos agigantados y son referente mundial. Y solo pensemos la diferencia de disponibilidad de la radiación que hay en Alemania con los países latinoamericanos. Probablemente estamos hablando del doble de radiación y sin embargo nosotros no aprovechamos esos sistemas. Eso para responder la pregunta de Juan Diego Valdivieso.
¿Cuál es? Perdón, un segundo. Tengo que escribir. Vale, siguen llegando las preguntas. Les agradezco un montón por este interés. Qué bueno que el tema ambiental ya no sea solo un tema de los libros o de los ecólogos. A ver, esta dice, buenas tardes, mi nombre es Natalia Duque, escribo desde Colombia, soy profesional en administración ambiental. Mi pregunta concreta es, ¿están claros los instrumentos que permiten tener ciudades resilientes? Pero me inquietan los mecanismos. Natalia, es verdad. El tema de ciudades resilientes es un tema que está en crecimiento. Se ha avanzado muchísimo. Hay, de hecho, una iniciativa que se llama las 100 ciudades resilientes, a las cuales están sumando muchísimas ciudades a nivel mundial. Realmente esto es un tema bastante integral. Quito está siendo parte de una de estas ciudades y justamente han establecido un sistema, un marco para autoevaluación o para sugerencia de cómo pueden manejarse. Entonces, para darte un ejemplo, Natalia, hay como 4 dimensiones diferentes que manejan. La una es bienestar y salud, la otra es sociedad y economía, la tercera es infraestructura y ambiente, y la cuarta es liderazgo y estrategia. Cada una de estas tiene algunas dimensiones que podemos trabajarlas. Pero la verdad, trabajar en resiliencia o trabajar en ciudades regenerativas hoy en día básicamente te lleva a ser pionero, te lleva a ser innovador, te lleva realmente a cambiar el esquema, porque nuestras ciudades siguen respondiendo a estos sistemas eh, que son lineales y degenerativos en su mayoría. Entonces, básicamente estamos por necesidad en el momento de la innovación. Y me alegra que seas un profesional, en el caso de Natalia, de administración, tenemos profesionales de muchísimos campos. Justamente necesitamos esa diversidad. Por alguna razón, yo soy arquitecta y no tengo nada en contra de mi gremio, pero por alguna razón se dejó la planificación de las ciudades de los arquitectos. Y la verdad es que yo estudié arquitectura y les digo francamente, a mí a través de la arquitectura no recibí todas las herramientas que se necesita para trabajar la ciudad. Y la ciudad es súper compleja y no tiene que ver netamente con diseño. Y demanda todo tipo de profesionales, trabajos interdisciplinarios y demanda de que no solo sea el gobierno central haciendo política o el gobierno local haciendo política. Demanda unos sistemas mucho más complejos de interacción que puedan llevarse y que incluyan a la participación ciudadana y que puedan realmente ser eh, más estables o más sostenibles a lo largo del tiempo. Paola Loza me pregunta desde Quito si creo que las políticas locales de Quito permiten que la ciudad crezca dentro de los perfiles de sostenibilidad. Sabes que actualmente tenemos en Quito y en casi todo el mundo unos planes que a nivel estratégico hablan de la sostenibilidad, incluyen algunos ejes que son muy deseables. El problema es que está entre la conceptualización de sostenibilidad y la aplicación real, tenemos un salto enorme. Entonces, sí hay algunas políticas. Por ejemplo, ahorita se está creando un sistema de ecoeficiencia en edificaciones que está tratando de promover una ciudad compacta, promover una ciudad que tenga un mejor manejo de los recursos y con una movilidad alternativa, que esté cerca de los sistemas masivos de transporte. Entonces hay iniciativas que son aisladas, pero no son la generalidad de cómo está funcionando la ciudad. Y nuevamente te digo, esto es la realidad para muchísimas de las ciudades latinoamericanas y del mundo. Bueno, siento muchísimo. Y siguen llegando las preguntas. Si pudiera, no sé si pueden ver mi cuadro de la cantidad de preguntas que hay y siguen sumándose la barrita, se está haciendo cada vez más larga y no voy a alcanzar a responder a todas.
pero voy a tratar de poder abordar algún tema adicional que no le hayamos abordado. Hay muchísimas preguntas que están vinculadas al tema legal, a cómo generamos políticas, a cómo generamos campos de aplicación dentro de la normativa. Y la verdad que ese es un desafío súper grande. En algunas ciudades, por ejemplo Portland, pueden tener, Portland en Estados Unidos cambiaron solo por cómo van a manejar el agua, cambiaron totalmente el aspecto de su ciudad apostando por sistemas de infraestructura verde. Esto quiere decir, utilizan la naturaleza para resolver procesos que tenga que asumir la ciudad. Entonces, las calles, por ejemplo, son calles que son sumamente verdes, con jardines, con árboles, porque estos son procesos que retienen el agua, purifican el agua, infiltran el agua, y eso da servicios urbanos con una solución que estéticamente aporta a la ciudad y ambientalmente aporta al aire, aporta al manejo del suelo, etcétera. Entonces, en Latinoamérica, desgraciadamente, me cuesta un poquito más ubicar ejemplos concretos desde una visión global, pero como les decía, con el caso de Quito, hay iniciativas aisladas que ya se empiezan a generar experiencia. Lo importante también en tema de ambiente y resiliencia es vincularlo con la ciencia, porque estas cosas no son solo lo que a mí me parece o lo que yo quiero probar, estas son cosas que se pueden medir y se deben reportar. Entonces, cuando hablamos de mecanismos de implementación, tenemos que pensar también en mecanismos de evaluación. Y esto acompañado también a la pregunta de Diego Puente, que también está interesado en este tema. Justamente, cómo evaluamos las ciudades tiene que estar acompañada a cómo la gestionamos. Y vinculando a la población, por ejemplo, a través de la academia, podemos generar sistemas mucho más que se corrijan, que se evalúen, que se den a conocer, que se promuevan, porque los resultados de una política actualmente toma tiempo en, en demostrar su efectividad o no. Entonces necesitamos hacer un monitoreo constante porque la verdad no tenemos así demasiado tiempo. El daño al ambiente es tan rápido y las amenazas cada año, por ejemplo, con temas de cambio climático, son tan diversas y son más profundas. Entonces necesitamos responder ya y necesitamos medir ya y necesitamos saber ya si es que lo que estamos haciendo vale la pena. Bueno, siento mucho no haber podido responder a tantas preguntas desde Sucumbíos, de Colombia, de Perú, de Santo Domingo, de Baños. Les agradezco muchísimo su interés y espero que no sea la única vez que nos podamos encontrar. Muchas gracias. Les agradecemos a todos por su tiempo y los esperamos en los próximos webinars. El día de mañana, 27 de julio, tenemos un webinar en inglés sobre planificación urbana y gestión de riesgos, dictado por 3 expertos internacionales, Dr. Graham Brewer, el señor Sanjia Bhatia y el capitán Steve O'Keefe a las 6 p.m. de Ecuador, 18 horas del día de mañana. Se pueden registrar en el mismo lugar donde se registraron hoy día, en la página web www.vivehabitat3.es. Asimismo, el 16 y 17 de agosto se realizará otra sesión de webinars sobre vivienda urbana y transporte y movilidad. Pueden registrarse igual en nuestra página web. También los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y ahora en Pinterest. También estamos moviendo más videos y ejemplos de desarrollo urbano sostenible que pueden visitar nuestra página, nuestro perfil. Y también, como lo dije en un inicio, queríamos invitarles a todos a registrarse a la conferencia Habitat 3. Las inscripciones ya están abiertas, ya todos pueden registrarse para asistir. Va a haber distintos eventos paralelos y de networking. Solo deben llenar el formulario que se encuentra en nuestra página web o en la página web de ONU, que es habitat3.org, o en la nuestra vivehabitat3.es. Muchas gracias. Sus certificados de participación nos recibirán vía mail y nuevamente agradezco a Carolina y muchas gracias a todos.